Hoy vamos a echarle un vistazo a un documento que, fíjate, nació en medio del conflicto y que acabó ayudando a dar forma a nuestras ideas modernas sobre la libertad. Hablamos ni más ni menos que de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Y sí, es un texto teológico, pero es mucho más que eso. Es un manifiesto político de una audacia increíble. A ver, hay que imaginarse lo que era vivir en una época de agitación política y religiosa brutal. La pregunta que se planteaba entonces no era para nada teórica, Era una cuestión de pura supervivencia. ¿Cómo demonios haces para definir tu identidad como grupo y defender tus creencias cuando simplemente disentir te podía costar todo? Pues bueno, para este grupo la respuesta fue esta. Y no fue una rebelión armada ni nada por el estilo. Fue algo, yo diría que mucho más profundo, una declaración clara y sistemática de su fe. Esta confesión fue su manera de plantarse y decir al mundo entero, oigan, esto es lo que somos, y esto, nos guste o no, es lo que creemos. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el contexto, porque para entender este documento es que es fundamental entender el caos del que nació. La Inglaterra del siglo XVII era un auténtico hervidero de conflictos y cambios radicales. Mirad, esta cronología lo deja clarísimo. Primero estalla la guerra civil. Luego se llega a ejecutar a un rey y aparece la figura de Cromwell, que trajo, una relativa tolerancia. Pero ¿qué pasa? Que se restaura la monarquía, y con ella llega el Acta de Uniformidad de 1662. Y esto fue volver a encender la mecha de la persecución contra cualquiera que se saliera del tiesto. En medio de toda esa presión, era vital para los bautistas consolidar su identidad, dejar claro quiénes eran. Claro, para entender la jugada de los bautistas, primero hay que saber cuál era el referente de la época, ¿no? O sea, el documento que marcaba la pauta, el estándar de oro para toda la teología reformada. Pues era esta, la Confesión de Westminster. Era sin duda el gigante teológico del momento. Un esfuerzo brutal por unificar la doctrina protestante. Y aquí viene lo más interesante de todo. Los bautistas estaban de acuerdo con casi todo, con la inmensa mayoría de su teología calvinista sobre Dios, la gracia, las escrituras. Casi todo les parecía bien. Entonces, claro, la pregunta cae por su propio peso. Si estaban de acuerdo en casi todo, ¿por qué no la adoptaron y ya está? Pues porque había un par de diferencias, pero ¿qué diferencias? Eran puntos cruciales, innegociables, que eran de hecho la esencia misma de su identidad. Y aquí están los dos puntos clave del desacuerdo. Por un lado, el bautismo. Westminster defendía el bautismo de bebés, una práctica de toda la vida. Los bautistas, en cambio, decían que no, que el bautismo tenía que ser una decisión consciente de una persona que ya cree. Y por otro lado, la Iglesia. Rechazaban de plano la idea de una Iglesia controlada por el Estado. Para ellos, cada congregación tenía que ser independiente, autónoma, gobernada únicamente por Cristo. Una idea bastante radical para la época, la verdad. Y aquí es donde la estrategia de los bautistas es sencillamente genial. Porque en lugar de empezar de cero, ¿qué hicieron? Pues decidieron remezclar la obra maestra que ya existía. Una jugada brillante, porque así demostraban unidad en lo fundamental, pero al mismo tiempo dejaban clarísima su distinción. El proceso fue, a grandes rasgos, así. Primero, cogieron la base, el esqueleto de la Confesión de Westminster, toda su estructura. Segundo, reafirmaron todo aquello con lo que sí estaban de acuerdo, para dejar claro que eran ortodoxos, que estaban dentro de la tradición reformada. Y tercero, y esta es la clave de todo, modificaron con una precisión casi de cirujano solo, y digo solo, los capítulos que chocaban con sus convicciones. El resultado es un documento que a la vez resulta familiar, pero que en el fondo es radicalmente distinto. Bueno, y el impacto de este documento va muchísimo más allá de ser una simple declaración de fe. Su legado, con el tiempo, se convirtió en uno de los pilares sobre los que se construyeron muchas de las libertades que hoy damos por sentadas. Y estos son los efectos a largo plazo, que son importantísimos. No solo consiguió unificar a los bautistas bajo una misma bandera, por así decirlo, sino que defendió ideas que en su momento eran absolutamente revolucionarias. Pensemos, al insistir en que la Iglesia debía ser autónoma, estaban, en la práctica, pidiendo la separación entre Iglesia y Estado. Y su defensa a ultranza de la libertad de conciencia, eso sentó las bases para la libertad religiosa que tiempo después echaría raíces en Norteamérica. Esta cita, la verdad es que lo clava. Lo resume a la perfección. Este documento es un testimonio increíble de cómo la lucha por tener claridad teológica, por definir lo que se cree, a menudo va de la mano con la lucha por la libertad humana. Al final la cosa no iba solo de cómo se debía adorar a Dios, sino de algo mucho más fundamental. ¿Quién tiene el derecho a decidirlo? Todo esto nos deja con una pregunta final bastante potente.
La próxima vez que oigamos hablar de libertad de conciencia o de la separación entre Iglesia y Estado, quizá valga la pena recordar que esas ideas no surgieron de la nada. Se forjaron, literalmente, en el fuego de la persecución por un grupo de gente que lo único que quería era poder declarar con claridad y con valentía quiénes eran y en qué creían.